sí, doctora Ivette Lorenzana, mi nombre. ¿Cómo está? Muy bien, la escuchamos. Sí, realmente, pues para comenzar, decir que es muy lamentable que esta situación esté ocurriendo en un país de escasos recursos, que todo esto se paga con nuestros impuestos, que no es que es dinero que nos han regalado, y aunque fuera regalado no debe de tomarse con semejante negligencia. Imagínese usted, póngale el cálculo que estas 100,000 pruebas tengan un costo estimado por bajo de $50. Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero muy considerable, $5 millones, ¿verdad? Lo que estaríamos hablando si le pusiéramos $50 de costo. Las condiciones están ya explicadas, la hemos oído todos, ¿verdad? La escuchamos en la televisión, las declaraciones, se ha confirmado que esto no traía la cadena frío. Esto, si no viene con cadena frío, es como que si a usted le entreguen un ice cream que necesita venir congelado y usted se lo entreguen sin esa cadena de frío, eso le va a llegar derretido y ya no va a estar en condiciones que usted se lo pueda ingerir. Prácticamente eso es lo que ha ocurrido. Se pueden probar los reactivos, eso se debió hacer de inmediato, no 4 meses después, para saber si eran aceptables o no. Obviamente, si uno compra algo, debe de mantenerse en las condiciones adecuadas. Por eso existen en todos los laboratorios documentos de recepción de los reactivos. Incluso uno tiene que corroborar que la temperatura que viene es la que está indicada por el fabricante en cual se debe de transportar estos reactivos. Si esas condiciones no son dadas, esos reactivos no debieron aceptarse, debieron rechazarse, porque hay, ¿verdad?, criterios de rechazo que se llaman cuando no se cumple con las condiciones pactadas. Es muy lamentable, muy triste que estemos escuchando eso, y ahora uno puede entender un poco pues esa baja de pruebas diarias y también tanta excusa, tanta demora que se le ha dado, tanta vuelta al asunto, que se llegó hasta decir que las pruebas de PCR prácticamente no eran necesarias, ¿verdad? Cosa que yo no voy a poder estar de acuerdo nunca, ¿verdad? Porque todo país del mundo saben que la prueba de PCR, que es la confirmatoria, es la que necesitamos para poder medir, para poder saber la magnitud de la epidemia en que estamos pasando, ¿verdad? ¿Qué garantía es la que en toda compra nos imaginamos que estos laboratorios, estas empresas que venden estos productos médicos tienen que darle cierta garantía al comprador? ¿Hay de qué manera reponer este producto con la garantía pues necesaria o que se pide en estos casos? Claro, es que desde el momento que usted lo recibe, si no cumple con las condiciones de envío pactadas, usted en ese preciso momento, usted hace una acta de rechazo. No se acepta el producto por no venir en las condiciones adecuadas. En ese mismo momento se redacta una nota diciendo el por qué se rechaza el producto, y desde ahí usted tiene que hacer valer la garantía. Yo no puedo pensar que una empresa seria, ¿verdad?, cualquier persona que sabe lo que está haciendo, va a poner el reclamo 4 meses después. Probablemente esa garantía ya se perdió. Pareciera que esta negligencia es a todo nivel, porque entonces a nadie le importa que el dinero se eche a perder. Y seamos francos, ¿verdad? Esta situación se conoce por las autoridades, por los que rectoran la salud pública. Eso era conocido y se había guardado, pues, ese secreto, no se había publicado, ¿verdad? Solo eran excusas, y realmente bajo mi criterio, y cualquier profesional serio le va a decir que esto es inaceptable e imperdonable. ¿Quién tendría que responder por esto en todo caso? ¿La Secretaría de Salud directamente o sería en todo caso el Estado? Pues yo pensaría, ¿verdad? Porque todo el mundo se tira, como dice vulgarmente, la pelota, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, bueno, el que compró fue Invest. Invest fue el que pactó con el proveedor cómo iba a venir el asunto. Yo digo que es una situación de ambos, ¿verdad? Porque
Si yo, ¿verdad?, tengo una empresa y yo le he pedido al proveedor, entonces yo también tengo responsabilidad de lo que va a entrar a mi laboratorio. Yo tengo que garantizar que está en las condiciones adecuadas. Y el hecho, como dice un dicho, ¿verdad?, el que calla otorga. Entonces ahí sería una responsabilidad compartida, ¿verdad? Porque eso no se reveló, no se puso una alerta para decir, y no se hicieron las gestiones. Hasta ahorita se está hablando de que se va a redactar un informe técnico. O sea, es bastante a destiempo y realmente, repito, muy triste y muy lamentable que se trate con tanta indiferencia la salud del pueblo hondureño, porque todo eso pasa porque son pruebas que son importantes para conocer el estado de salud de una persona. ¿Cuántas pruebas en este momento con carácter urgente usted cree que necesitamos los hondureños para que se pueda realizar esta estructura o este proyecto de hacer pruebas PCR en los lugares con mayor afectación? Mire, yo tuve la oportunidad, porque se me había solicitado, ¿verdad?, petición del gobierno de Honduras, de participar en una mesa técnica en la plataforma de Todos contra el COVID, y eso fue desde el mes a finales de marzo. Empecé yo a colaborar con ellos y se había hecho toda una estrategia de cómo montar estos laboratorios. Esto no es nuevo, esto de que se iba a descentralizar el diagnóstico de PCR ya estaba establecido dónde, cómo y cuándo, ¿verdad?, se iba a hacer. Lo que pasa es que esto todo se desfasó y nadie daba respuesta de nada, ¿verdad? De hecho, como hemos oído en las declaraciones recientes, vinieron unos equipos malos de extracción. Entonces, para poder decirle un número, uno puede decir idóneamente a este nivel de la pandemia en Honduras deberían hacerse diariamente unas 3.000 a 4.000 pruebas diarias. Ya se hubiera descentralizado el diagnóstico como se había planificado en esta mesa técnica, pero esto no ha ocurrido porque los equipos no vinieron, los que vinieron malos, después no se pagó por el transporte de los kits. Entonces prácticamente que estamos hablando como en el vacío, o sea, no hay realmente en concreto ninguna planificación estratégica real que asegure que esto se va a llevar a cabo. Lo único que hay es problemas, que no hay cómo pagar esto, que no hay cómo reparar el equipo, que tienen que venir unos técnicos de Corea. Todo se ve como muy enmarañado. Entonces uno comprende en ese mismo momento por qué estas personas, colegas microbiólogas, no aceptaron el reto de esa jefatura, porque, como dicen, es bien difícil enderezar algo que está tan torcido, tan complicado. Entonces es un reto demasiado enorme. Decir un número se dice, pero ¿cómo se va a realizar? Y definitivamente no hemos visto que exista una planificación razonable, escalonada, de cómo se va a ir logrando estos objetivos. Estamos hablando de que desde hace ya meses atrás, casi desde que inició la pandemia en nuestro país, pues diferentes sectores estaban solicitando que al menos se realizaran el número de pruebas que usted mencionó hace un momento, al menos 4.000 diarias, cosa que no vimos y no hemos visto hasta el día de hoy. Son 100.000 pruebas, por lo menos las que están en mal estado. Es decir, se ha desperdiciado gran cantidad de pruebas que pudieron haberse tomado en cuenta y que pudieron haberse realizado en los meses anteriores para detectar en realidad la curva de la pandemia y hacer un seguimiento correspondiente y de esa manera tomar decisiones en cuanto a reapertura o no, también económica en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Colegio de Microbiólogos en cuanto a esto? ¿Cuál sería el papel que ustedes están jugando? Bueno, yo soy miembro del Colegio de Microbiólogos, pero no soy de la Junta Directiva, ¿verdad? Ya no soy un miembro activo como tal, ¿verdad? Pero sí soy una profesional de la microbiología que trabajo activamente en el tema y que conozco la parte del diagnóstico molecular. Y pienso que el colegio está jugando un papel de intermediario muy oportuno, muy necesario en este momento, que entonces nos da a conocer, ¿verdad?,
el otro lado de la moneda, creo yo. Entonces, es un vocero, ¿verdad? Un grupo de profesionales que se han preocupado porque no se le ve salida a esta situación y de alguna manera pues están defendiendo también los derechos del gremio, porque culpar y señalar, ¿verdad?, a los colegas microbiólogos es también un poco injusto, porque no son magos, ¿verdad? No son magos que pueden hacer que las cosas ocurran. Se necesitan los insumos, se necesitan los equipos y se necesita, lo que vuelvo y repito, una dirección, una planificación que conduzca a un fin. Entonces, cosa también que no se ha dicho, existe una contratación ahí en ese laboratorio supernumeraria, ¿verdad? Ahí, según la última versión que yo escuché de una fuente fidedigna, hay contratados 64 personas. O sea, no es cuestión de recursos. Entonces, y que me pregunto yo, ahorita que no tienen kit de extracción, que se echaron a perder esas 100,000 pruebas, ¿qué tendrán haciendo a esas 64 personas? O sea, como que a nadie le interesa tampoco. Hay una mala gerencia en toda esta situación y creo que es bienvenido la intervención del Colegio de Microbiólogos por lo que está ocurriendo, porque es inaudito realmente. ¿En cuánto tiempo se podría diagnosticar que estas pruebas son utilizables o no? Porque hablaban pues de parte de la Junta Directiva del Colegio de Microbiólogos que temen que estas pruebas se vayan a desperdiciar cuando los reactivos de repente se podrían utilizar o no sé, de repente, ¿qué tiempo necesitarían pues las autoridades, el Colegio de Microbiólogos para determinar si se pueden utilizar estas pruebas o no, para que no se vaya a justificar una nueva compra y un nuevo gasto de millones de lempiras? Sí, yo tendría que saber para responderle eso, como cuántos kits vinieron, cuántos lotes vinieron, tendrían que analizarse los lotes, ¿verdad? Cada lote, por lo menos una representación de cada uno de ellos para poder decir si está funcionando o no. Digamos que fueran 500 kits. Entonces, por lo menos deberían de empezar por probar un 10% de estos kits al azar, de unos 50 tirajes que les decimos nosotros, al azar de cada uno de estos kits, para poder entonces definir si están funcionales o no. Eso se hace en un día. En un día se prueba 50 kits, ¿verdad? Ya día se hubiera hecho, por eso le digo, es que parece increíble que 4 meses después están viendo que van a hacer el informe técnico si sirve o no sirve. También con todo y que somos pobres y que no podemos echar a perder los recursos, también creo yo que eso no debe ser excusa para que nosotros nos conformemos con desperdicio, ¿verdad? O con cosas subóptimas. Yo creo que si es un reactivo que se compró, que tuvo que tener un valor, como le digo, importante, si estaban hablando ayer que solo el transporte de eso es otro costo adicional, entonces hay que sumarle todos esos costos. Uno no se tiene por qué conformar con cosas subóptimas, pero eso se tuvo que hacer en su momento oportuno, al día siguiente que se permitió entrar eso, que no, en mi criterio, no debió aceptarse si no venía bajo las condiciones en que se había pactado. Porque como le di el ejemplo del ice cream, no puede llegar un ice cream derretido, ¿verdad? Si usted lo pidió, tiene que venir en condiciones de congelación. Muchísimas gracias, doctora Ivette Lorenzana, por darnos esta entrevista y ayudarnos a despejar las inquietudes que hay en torno a estas 100,000 pruebas, al menos 100,000 pruebas que estarían en mal estado y que estamos próximos a conocer pues lo que el Colegio de Microbiólogos esté haciendo y nos dé respuestas también de en cuánto tiempo ellos darían una contestación si están o no para utilizarse. Muchísimas gracias, doctora. A la orden, mucho gusto. Buenas tardes.